Bueno, de esta manera vamos a proseguir con el desarrollo de las clases. Así que atención a que nos vemos después de mucho, porque el martes de esta semana fuimos notificados por la facultad, nos dieron un correo institucional. Entonces, bueno, de todas maneras ya veníamos desarrollando algunas lecciones y ahora vamos a continuar por esta vía y también eh, por el Classroom. Primeramente, ya que aparentemente fracasó mi idea de, del foro de preguntas, no sé, quiero consultar si hay alguna duda referente a las lecciones que ya hemos venido desarrollando hasta acá. Y si no son dudas, son sugerencias o demás, también son bien recibidas siempre acá. Acá pregonamos la democracia y el Estado Social de Derecho. Bueno, como suelen decir algunos abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces voy a suponer de que todo está muy bien, de que están muy contentos, de que les encanta la modalidad del desarrollo de las clases, de que les encantan las clases, de que entienden absolutamente todo y de que están perfectamente preparados como para que, tampoco hoy es 21, no sé, para tener un examen parcial el lunes. Si me permite opinar, doctor, a mí personalmente Sí, eh, me gusta más la modalidad así sincrónica. Me es más fácil aprender de esa manera. Cuando los profesores suben videos y eso, tengo que confesar que batallo mucho conmigo misma para poder sentarme a ver. Y nada, me distraigo más fácilmente. No sé cómo te voy a explicar. Me es mejor las clases sincrónicas. Eso nomás quería agregar. perfecto. Bueno, vamos a tener en cuenta. La verdad que a mí también, tengo que admitirlo. Pero también ya creo que, bueno, hace 2 años que soy tutor en línea, ¿verdad? Como nos llaman ahora, lindo nombre que nos dan ahora los auxiliares, ¿verdad? Tutor en línea. Eh, y la verdad que medio que ya le tomé el gusto también y ya me gusta porque creo que hay cosas que antes no podíamos hacer y que podemos hacer tranquilamente. Por ejemplo, si antes yo quería llevarles algo para leer, tenía que llevar 200 copias por ahí. Hoy en día les envío a ustedes y el que quiere descarga, descarga, el que no quiere, no descarga, el que quiere leer, el que no quiere, no lee. Y los videos, siempre trato de hacer videos cortos, ¿verdad? Porque evidentemente que para estar acá tuvimos que haber aprobado didáctica universitaria y no puedo enviarle un video de 2 horas por más que quiera, ¿verdad? Para que usted lo vea, ¿verdad? No obstante, yo creo que tenemos 3 lecciones desarrolladas. Hay dos más que son históricas. Una vamos a tocar brevemente hoy. La otra creo que vamos a hacer asincrónica, porque también es una cuestión histórica. Y desde las 6 sí ya viene el análisis de la Constitución, de la parte orgánica de la Constitución, y a partir de ahí sí ya quiero hacer sincrónica todas las clases. Algunas vamos a hacer conmigo, algunas vamos a hacer con Manuel Mayoli. Vamos a discutir mucho, vamos a hacer una clase de debate sobre algunos temas, ¿verdad? Porque la idea no es acá que uno venga a hablar todo, a repetir todo lo que dicen los libros, sino que ustedes saquen su propia conclusión y su propio aprendizaje a partir de lo que cada uno piensa y lo que cada uno cree.
Bueno, eh, en ese sentido, no les voy a hacer, por más de que ninguno, no sé si esto fuera un juicio civil, ¿verdad? Y yo dije que ustedes van a rendir el lunes y nadie se negó y ofreció pruebas ni refutó mi argumento, entonces esto ya se tenía que admitir, ¿verdad? Pero como esto no es un juicio civil, entonces el lunes no vamos a rendir nada. Bueno, este lunes no. Porque me comentaron las delegadas de que ustedes tienen un calendario muy apretado, ¿verdad? Muy apretado. Así que, teniendo en cuenta que la siguiente semana del 24 al 28, creo que ustedes tienen 2 o 3 exámenes, según me dijeron. Y tienen que entregar también trabajo práctico el 31. Lo único que yo les voy a dar es el trabajo práctico para que me entreguen el 31. Va a ser algo similar al primer trabajo que habíamos hecho sobre el Estado de Derecho. Sí, te voy a proveer de un texto y algunas preguntas y algunos desarrollos. Entonces le pedí un resumen, ya no les voy a pedir un resumen, pero les voy a pedir algunas cuestiones referentes a ese texto que les voy a compartir, seguramente ya mañana o pasado. Y bueno, tienen hasta el 31 para enviármelo. Desde ya les aclaro que, teniendo en cuenta que ustedes son pocos, ¿verdad? Y de que felizmente yo no tengo muchas obligaciones, ¿verdad? Entonces, puedo sentarme tranquilamente a perder el mediodía leyendo todo lo que ustedes dicen. Ya va a depender de ustedes si pierdo o gano, pero de que le voy a dar ese tiempo, le voy a dar. Así que, por favor, no me digan eso de que las mismas preguntas tienen que tener las mismas respuestas, porque ustedes pueden hacer 200 respuestas distintas de la misma pregunta. De la misma pregunta. Yo hasta hace no muy poco fui alumno y de hecho sigo siendo, soy alumno de maestría todavía. Y bueno, sigo en la práctica y sé muy bien cómo la misma cosa se puede decir de 40 formas distintas, porque también soy delegado y yo creo que soy más que delegado niñero de mis compañeros, ¿verdad? Y sé muy bien que todos me llaman a preguntarme qué hay que hacer, cómo se hace la tarea y yo les doy 50 respuestas distintas. Y todos dicen lo mismo, pero no, pero exactamente textualmente no es lo mismo. Así que de entrada les digo eso. Son muy pocos, así que me voy a dar cuenta si es que copian textualmente. Y también si es que sacan textualmente de internet, porque ya sé de dónde sacan ya sé de dónde salen todas las páginas de internet. Eh, Felizmente también hace poco me recibí de didáctica, así que tengo todos los conocimientos para detectar el plagio. Tenía un profesor que era lo experto en antiplagio, así que algo aprendí. En cuanto a los exámenes parciales, quedamos con las delegadas que los vamos a hacer en el mes de junio. El primer examen parcial lo vamos a rendir el 7 de junio y el segundo parcial el 14 de junio. La verdad que el primer parcial ya lo teníamos que rendir antes y el segundo parcial lo teníamos que rendir la siguiente semana. Hasta la siguiente semana es mi plazo. Pero, bueno, por este retraso que se dio por la notificación y las cuestiones administrativas, entonces lo voy a extender hasta lo máximo que puedo para poder, a ver, ese día que ustedes rinden el segundo parcial, al día siguiente yo tengo que presentar la planilla. Entonces, lo voy a hacer para ese día y ya en ese entonces voy a tener también los trabajos prácticos, voy a poder presentar la planilla al día siguiente. Entonces, quiero saber si están de acuerdo con esas fechas, si no se les cruza más con ninguna otra materia, ¿verdad? No, todavía teniendo en cuenta que, a ver, el 12 de junio, sábado, es Paz del Chaco, ¿verdad? Es feriado también. O sea, si trabajaran sábados, ese sábado no van a trabajar.
Estimo que está todo aprobado si es que no hay oposiciones. ¿Qué te parece, Nino? Sí, doctor. ¿Qué te parece la fecha? ¿Está bien? Realmente no estoy respondiendo porque no tengo a mano las otras fechas, pero asumo que sí. Bueno, de todas maneras, si podés buscar y encontrar de que hay algo, vamos a quedar acá. No obstante, Bueno, yo voy a empezar ya el desarrollo de las clases. Para eso voy a buscar mi programa que estaba por acá, y donde tenemos que hablar de una breve historia del derecho constitucional en dos lecciones, en las lecciones 4 y 5. Eh, tenemos que primeramente hacer un recuento histórico. ¿Qué sucede en Paraguay el 14 y 15 de mayo de 1811? ¿Recuerdan ustedes lo sucedido? la independencia. Independencia. ¿Quién se independizó? Paraguay de España. Excelente. Se independizó el Paraguay. Una vez que se independiza el Paraguay, se crea un primer gobierno que se denominó triunvirato. ¿Es así o no es así? Sí, Sí. gracias. El primer triunvirato lo conformaron, si no me equivoco, el gobernador del Paraguay destituido. ¿Cómo se llamaba este? Velasco. Bernardo de Velasco, un español más que se llamaba Juan Valeriano Ceballos, y el doctor Rodríguez de Francia. Ese primer triunvirato duró muy poco y luego se conformó un segundo triunvirato donde también estuvo Francia. También estuvo Francia. Luego se forma, como ustedes sabían, la independencia estaba prevista para posteriormente, no iba a ser el 14 y 15 de mayo, iba a ser creo que a finales de mayo de ese año. Y bueno, después, cuando llegan los que venían, creo que Pedro Juan Caballero y demás próceres venían desde el interior del país y iban a llegar recién para finales de mayo. Y entonces cuando llegan todos, dicen, bueno, ahora vamos a hacer el gobierno que todos queríamos, ¿verdad? El gobierno independiente que todos queríamos. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, hacemos una Junta Superior Gubernativa. Una Junta Superior Gubernativa. Eh, a ver, en ese entonces, eh, en ese entonces se forma la Junta Superior Gubernativa, y en ese sentido aparece el Reglamento de Gobierno del año 1813, que para nuestra materia tiene singular importancia porque es el primer vestigio de constitución. Dice el profesor Ramírez Candia que este documento jurídico-político fue divulgado en forma de testimonio de las deliberaciones del Congreso Supremo y comprendía 17 artículos. El primero se refería a la decisión de no enviar diputados a la Asamblea formada en Buenos Aires, y desde el artículo segundo reglamentado el gobierno. ¿Cuál es el contenido dogmático que tiene este reglamento de gobierno de 1813? Bueno, tiene una forma de gobierno consular. Se estableció un gobierno consular. ¿Cómo sería un gobierno consular? ¿Cómo sería un gobierno consular? ¿Quién es el cónsul? Para nosotros es muy fácil saber, ¿verdad? Hoy en día. Pero imagínense, ¿a quién se le ocurrió un gobierno consular en 1811, 1812, 1813? Imagínense, primero hubo un triunvirato, luego un segundo triunvirato, luego una subjunta superior gubernativa, luego un consulado y luego dos dictaduras.
Si uno se pone a pensar, triunvirato, consulado, dictadura temporal, dictadura perpetua, evidentemente que nos lleva al derecho romano. En el derecho romano hubo triunvirato, Pompeyo, Craso y César, el triunvirato. Hubo consulado y había una magistratura extraordinaria que se llamaba dictadura, que era por un plazo de 6 meses. Para nosotros es muy fácil. Entramos a internet, encontramos, y para los que tienen libros, agarran cualquier libro de derecho romano y ven ahí. Agarran su libro de historia de las instituciones jurídicas y lo ven ahí. Ahora, en 1811, en Paraguay, ¿quién sabía la historia de Roma? Bueno, el ideólogo de la independencia realmente fue Pedro Juan Caballero, pero Pedro Juan Caballero era militar. Pero el ideólogo pensante de la independencia fue Gaspar Rodríguez de Francia. De hecho, que Gaspar Rodríguez de Francia ya era mayor luego. Él creo que ya tenía un poco más de 40 años en ese entonces. Y los otros próceres tenían 22, 23, 24 años. Eran muy jovencitos como ustedes, seguramente. Y Francia era el ideólogo. Francia fue el que decía, no, nosotros vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un triunvirato con Velasco y yo voy a estar con ellos. Luego no funcionó, bueno, le echamos los dos españoles y nos quedamos ya nosotros. Luego hacemos una junta superior gubernativa. Siempre Francia estaba en la junta superior gubernativa. Luego hacemos un consulado con Francia. Luego hacemos una dictadura temporal con Francia. Con Francia. Era Francia el estudioso, el que sabía la historia de Roma, y él dijo, no, a mí me encanta esta historia de Roma. Roma fue un imperio gigantesco. Nosotros queremos esto para nuestro país. Era Francia el ideólogo, el que se encargaba de convencer a los demás caudillos de la independencia, de adoptar estas determinadas formas de gobierno. También en el reglamento de gobierno de 1813 aparece por primera vez la denominación de República del Paraguay, porque anteriormente, desde la independencia, era la provincia del Paraguay. Era la provincia del Paraguay. Eh, También se designan los cónsules de turno a quien ejercía la titularidad. Había un lugar de audiencia o despacho de los cónsules y había un derecho al sufragio por comicios libres de los naturales desde los 23 años para los solteros y sin limitación para los casados, y número de sufragantes del presente Congreso. La verdad que, la verdad que el derecho al sufragio en Paraguay aparece ya en 1537. En 1537 aparece por primera vez el derecho al sufragio, porque en ese entonces las provincias de las Indias se regían por cédulas reales españolas. Hay una famosa cédula real de 1537 que le facultó a los ciudadanos de la provincia del Paraguay a elegir a sus propias autoridades. O sea, la corona le reconoció al Paraguay la facultad de elegir a sus propias autoridades en 1537. En 1537. Solo unos pocos años después del descubrimiento de América. Imagínense que en 1492 llegó Colón, pero no llegó a Paraguay. Llegó a Centroamérica. Luego hubo 4 viajes más, 3 viajes más. Y luego empezaron a bajar. Empezaron a bajar. Y luego empezaron a darse cuenta de que no estaban en la India. Por eso se llamaban las Indias Occidentales. No estaban en las Indias y luego se dieron cuenta de eso. Ahora, ¿qué pasaba? Empezaron a bajar
por los pueblos de los mayas, de los aztecas, y luego empezaron a escuchar la historia de los incas, que eran dueños del oro. Y ahí empezaron a venir las expediciones de España para, para buscar el oro. Empezaron a venir los adelantados del Río de la Plata, eh, don Pedro de Mendoza, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, etcétera. Y luego, bueno, fueron buscando el tesoro, el tesoro de los incas, que ya había sido encontrado antes por Pizarro y Almagro. Y bueno, luego llegamos a los dos virreinatos. Había un virreinato del Perú, un virreinato de Buenos Aires, del Río de la Plata. Y los paraguayos como que estábamos en el medio, decíamos, a los del Perú decían, ustedes paraguayos tienen que hacernos caso, nosotros no, nosotros le hacemos caso al virreinato de Buenos Aires. Y decían lo contrario cuando los de Buenos Aires querían hacer. O sea, los paraguayos posiblemente siempre lo quisieron ser los pillos. Se habla de que hay una provincia del Paraguay muy grande en aquellos tiempos, ¿verdad? Hasta que, eh, hasta que lo que sucede es que, bueno, viene Hernando Arias de Saavedra, el famoso Hernandarias, y dice, no, vamos a dividir y ahí Paraguay se queda en el medio como una provincia pequeña. Luego fue la primera en independizarse, aunque los argentinos dicen que somos los segundos. Una cuestión consular más que nada ahí de que se reconoce o no se reconoce nuestra independencia. Bueno, este reglamento de gobierno de 1813 fue un, fue un vestigio de constitución porque no se le puede considerar todavía una constitución, pero tenía algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo que el Poder Ejecutivo estaba representado por dos cónsules, ¿verdad? Había una administración general del gobierno, facultades judiciales, facultad de convocatoria al Congreso en caso de acefalía, había un poder legislativo, un poder judicial y otras disposiciones que se refieren a los cónsules. Entonces, eh, Francia, que ya había pasado por todos los gobiernos, era uno de los dos cónsules que había, uno de los dos cónsules que había en la provincia del Paraguay. Ahora, hay una crítica de Manuel Domínguez que dice que se nominó reglamento, pero no era un reglamento, ni no era una ley, ni no era una constitución. No dice palabra de los ciudadanos, ni divide los poderes, ni fija los límites a las atribuciones de los cónsules. La institución creada no era un consulado, ni una dictadura, ni monarquía, ni república, pero era todo eso de una forma más estrafalaria. Muy fuerte Manuel Domínguez sobre este documento, aunque no obstante hay que reconocer que algún valor tuvo este documento, insisto, como vestigio de constitución, no todavía como constitución. Luego de este reglamento de 1813, en 1814 se proclama la primera dictadura temporal del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Rodríguez de Francia empezó a ver que bueno, no, primero no se quería aceptar nuestra independencia y luego teníamos que cerrarnos, teníamos que bloquearnos para poder crecer como país autónomo. Entonces Rodríguez de Francia una dictadura, propone una dictadura temporal por un plazo de 2 años. Esto fue en el Congreso General llevado a cabo el 14 de octubre de 1814. eh, Se aprobó la moción de un diputado de que el doctor Francia sea dictador supremo de la República del Paraguay por un periodo de 5 años. Realmente no fueron 5 años. A los 2 años, en 1816, el doctor Rodríguez de Francia es designado dictador perpetuo de, de la República del Paraguay, ya no
no era más provincia, la República del Paraguay. Y el doctor Rodríguez de Francia estableció que él disolvía el Congreso y que él, como dictador, llamaría a un Congreso cuando fuera necesario. ¿Saben cuándo llamó al Congreso? Nunca. Desde 1816, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia fue dictador perpetuo de la República del Paraguay hasta el año 1840. ¿Y saben por qué dejó de ser dictador perpetuo en 1840? Porque murió. Por eso lo de dictador perpetuo. Fue dictador hasta el día de su muerte. ¿Qué le debemos a Francia? Y bueno, muchos dicen que le debemos la nación paraguaya, la formación de una nación paraguaya, le debemos la independencia, le debemos muchas cosas realmente. Eh, Francia, Francia realmente consagró nuestra nación paraguaya, evitó en muchas ocasiones, que fuéramos absorbidos por Buenos Aires como provincia. Así que realmente mucho le debemos a Francia. Bueno, en cuanto al gobierno de Francia, muchas cosas se pueden decir, muchas buenas y muchas malas, como ustedes lo pueden ver, todo es historia. No obstante, yo estoy convencido de que lo que hizo Francia para su momento estuvo bien y fue necesario. Estoy convencido de eso. No obstante, ustedes pueden creer lo que más les guste, lo que más les convenga, eh, pero por nuestra parte, por lo menos nosotros estamos plenamente seguros de que las actuaciones de Francia en su momento fueron acertadas. Luego tenemos, en el año 1840, fallece el doctor Francia. Entonces, termina así la hegemonía de Francia. Francia estuvo en todos y cada uno de los gobiernos desde la independencia en 1811 hasta 1840. Eh, ¿Qué sucede? En el Congreso General de 1841 se convoca los efectos de reorganizar la vía institucional y se restablece el gobierno consular presidido por Mariano Roca Alonso y don Carlos Antonio López. Al año siguiente, el Congreso General de 1842 ratifica solemnemente la independencia nacional y se promulga el Estatuto Provisorio de Justicia. Y en 1844 los cónsules convocan de nuevo al Congreso General con un número de 300 diputados, elegidos al igual que el Congreso de 1842. Y en este Congreso General se reúne por 2 días, el 14 y 15 de marzo de 1844, y en su apertura Carlos Antonio López dirigió un mensaje que decía Carlos Antonio López: es tiempo ya de dar a la República una base permanente de gobierno, es decir, una constitución, y presentó un proyecto de ley que establece la administración política de la República del Paraguay, redactada por él mismo con la colaboración de Juan Bautista Gil, que era el secretario de gobierno. Entonces, uno de los cónsules, Carlos Antonio López, presenta este proyecto de lo que sería, la Constitución Nacional de 1844, aunque por mi parte yo considero que esto no fue una constitución, que si bien el reglamento de gobierno de 1813 fue un vestigio a esto de 1844, algunos nos llaman constitución, pero técnicamente no es una constitución. Les voy a explicar por qué. Primero dice, se dividía en 10 capítulos. Capítulo 1, la Administración General, luego capítulo 2, del Congreso Legislatura Nacional,
Capítulo 3 de las atribuciones del Congreso, capítulo 4 del Poder Ejecutivo, capítulo 5 del Presidente de la República, capítulo 8 de los ministros secretarios, capítulo 9 del Consejo de Estado, capítulo 10 de las ordenanzas generales. Entonces, vemos de que aparentemente había un orden que no había en el reglamento de gobierno de 1813. Habían algunas declaraciones, se establece, por ejemplo, la división tripartita de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. El gobierno nacional es desempeñado por un solo ciudadano, y ahí aparece la figura del presidente de la República, en cabeza de Carlos Antonio López, el distintivo presidencial, y bueno, se prohibía el tráfico de esclavos o de negros, decía ahí, se entiende por la época, y también se establecía la pena de muerte a quienes atentaran contra la independencia de la República o contra la Constitución. Algunos derechos consagrados eran la igualdad de la ley, el derecho a peticionar a las autoridades, el libre tránsito y el sufragio. Algunos deberes, obediencia al presidente de la República. Luego tenemos que había disposiciones sobre el poder ejecutivo y también el poder judicial, realmente muy escaso sobre los jueces y tribunales. No obstante, Ramírez Candia nos dice que hay algunos aportes que tuvo esta Constitución de 1844, que son la división clásica de tres poderes del Estado. Pregunto yo, esta división clásica de que el Estado divide en tres poderes, ¿a qué pensador corresponde? ¿A qué pensador corresponde? Bueno, de una pregunta de examen. ¿No era Montesquieu, profe? Sí, sí, es Montesquieu. Charles de Secondat, el barón de Montesquieu. Bueno, también la igualdad ante la ley, la prohibición, lo que les dije, ¿verdad? Ahora, acá vienen las críticas. Juan Bautista Alberdi dijo, la Constitución del Paraguay es la Constitución de la dictadura o presidencia omnipotente y es un contrasentido constitucional. Ella es la misma que antes existía, disfrazada con una máscara de constitución que oculta la dictadura latente. Excluye todas las libertades. La Constitución tiene especial cuidado en no nombrar una sola vez en todo su texto la palabra libertad. Sin embargo, titularse Ley de la República. Es la primera vez que se ve una Constitución sin una sola libertad, dijo Juan Bautista Alberdi sobre la Constitución de 1844. Y realmente no es solo eso, sino que esta Constitución de 1844 realmente no tenía una organización de funciones de los poderes del Estado. Entonces, muchos realmente no lo consideran como una constitución, pero para que vayan viendo, nosotros, la historia constitucional de nuestro país dice que tuvimos 5 constituciones y se cuenta esta, la de 1844, como la primera. Como la primera. Bueno, aquel entonces, ya con el gobierno, la hegemonía de Carlos Antonio López, bueno, ya posteriormente en la historia aparece las reelecciones de Carlos Antonio López, que se reeligió varias veces, y luego hace una reforma, hace una reforma a esta constitución en el año 1856. Y la reforma a esta constitución que hizo Carlos Antonio López tiene un condimento que nunca más hubo en la historia del Paraguay. Y yo creo que no va a haber nunca más.
En la reforma de 1856, Carlos Antonio López dijo que el presidente de la República puede ser designado por el Poder Ejecutivo en un pliego cerrado en caso de ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy presidente de la República y yo puedo dejar en un sobre cerrado, quién va a ser el presidente si yo desaparezco, si yo muero, si yo renuncio, etcétera. Y evidentemente Carlos Antonio López hizo eso ¿para quién? Para su hijo, para Francisco Solano López. Con esta reforma de 1856 a la Constitución de 1844, por primera vez aparece eso. También hay otras cuestiones, como por ejemplo, que en ese entonces Francisco Solano López no tenía la edad para ser presidente, porque si mal no recuerdo, la edad para ser presidente era 45 años. Con esta reforma se reduce a 30, y con 30, Francisco Solano López ya podía ser presidente. O sea, esta reforma se hizo exclusivamente para que Carlos Antonio López le pueda dejar la presidencia de la República a su hijo, Francisco Solano López. Luego asume Solano López, están ustedes, se viene la guerra, 1865, 1870. De eso creo que ya saben demasiado, no les voy a yo enseñar sobre la guerra. Y bueno, 1870, 1 de marzo, oficialmente se pierde la guerra. Oficialmente se pierde la guerra y sucede algo. Un país devastado que quedó con un ínfimo porcentaje de población, en su gran mayoría niños y mujeres. Bueno, tenía que refundarse las cenizas. ¿Y cómo se iba a refundar en las cenizas? Repoblándolo. Pero acá viene la cuestión. En 1870, cuando Paraguay pierde la guerra, Uruguay renuncia a territorios paraguayos, pero Argentina y Brasil sí se llevan algunos territorios que eran paraguayos y que hoy son brasileños y argentinos. ¿Y qué sucede? Todos los paraguayos que habían sido exiliados a la Argentina en época o de Francia o de los López, las dos hegemonías, conformaron un grupo que se llamaron los legionarios, que eran paraguayos que en la guerra estuvieron en contra del Paraguay, en contra del Paraguay. Entonces ellos realmente que jugaron en contra del Paraguay, que estuvieron en la guerra en contra del Paraguay, son los que llegan en 1870 al Paraguay y bueno, dicen, vamos a hacer una nueva constitución, la constitución de 1870. Pregunto yo, un país devastado, ¿tiene que ser una nueva constitución? Porque primero no vemos, no tratamos de solucionar lo que podemos solucionar y después nos ponemos en una tarea de, es lo mismo que, qué sé yo, algunos de ustedes, Dios quiere y no pase, ¿verdad? Están con enfermedades, están con gente de la familia que se está muriendo y de repente viene, le voy a dar dos, viene el abogado y le dice, che, tenemos que reestructurar la familia. Y viene el contador y le dice, che, tenemos que reestructurar las finanzas de la familia. No, déjate de joder. Estamos hablando acá de vida. Después vamos a ver los problemas legales, los problemas con los números de la familia, pero ahora lo importante es nuestra vida. Bueno, evidentemente que lo importante era
que Argentina nos haga una constitución jurada por paraguayos, porque realmente ellos eran paraguayos, pero fue una constitución que Argentina nos hizo con el fin de anexar al Paraguay como provincia argentina. La idea era esa. Además, solamente 6 años después, en 1876, el Paraguay adopta con carácter provisorio el Código Civil Argentino de Dalmacio Vélez Arfiel. Posteriormente adopta la Ley del Matrimonio Civil de 1898. Posteriormente el Código de Comercio de 1903. Y de esa manera prácticamente éramos una provincia argentina. Éramos una provincia argentina. Si hoy día nosotros podemos decir que somos paraguayos es realmente porque Belgrano no consiguió su objetivo. Porque si no, seríamos una provincia argentina. Los argentinos nos hicieron una constitución que la juraron los paraguayos, pero que se hizo en Argentina, para, para que, para que luego venga Belgrano y anexe nuestro país, nuestra república ya en ese entonces, como provincia de la Argentina. Bueno, entonces, nuestro programa nos pide que hablemos del Reglamento de Gobierno de 1813, la Constitución de 1844 y la nueva Constitución de 1870, que tiene sus fuentes evidentemente en la Constitución argentina y la influencia de Juan Bautista Alberdi. Alberdi, el mismo que había criticado nuestra Constitución anterior, fue uno de los que influenció esta Constitución que los argentinos nos hicieron a nosotros. Bueno, creo que alguien levantó la mano por ahí. Yo sé, Adelante. eh, no sé no sé si sabes que se quiere volver a unir la, la provincia de Río de la Plata. Hay un proyecto que se está haciendo. En serio, la verdad que no creo que funcione. No, Y yo tampoco, adelante. yo tampoco creo que funcione, porque dice que ese proyecto quiere ser eh, del Partido Comunista, que Ah, claro, claro. Sí, no, sí, por ello quieren hacer una sola nación. No, ellos quieren, a ver, quieren cumplir el sueño de Simón Bolívar, pero Simón Bolívar en su época capaz hubiese sido posible, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo ya es cada vez más difícil, si no imposible, ¿verdad? Porque cada uno de los países ya reconoce su autonomía, está bien constituido, ya los países americanos ya superaron las dictaduras militares, ya consagraron la democracia, entonces es cada vez más inviable. Y de todas maneras, aunque fuera viable, el Mercosur, fundado el 26 de marzo de 1991, ya demostró en estos 30 años de que no sirve, de que no hay nada que sirva en nuestro país, en nuestros países, porque hay países pobres y países ricos, y los países ricos no están dispuestos a colaborar con los países pobres, y para cruzar la frontera entre nosotros nos vamos con miedo de irnos presos, siendo que tenemos un tratado de libre tránsito. Así que si hubiésemos tenido la intención de siquiera unir nuestros países en aras de la integración, por lo menos el Mercosur hubiese funcionado, pero ni siquiera el Mercosur funciona. Hasta el día de hoy es un fracaso. Hasta el día de hoy es un fracaso. No se ha superado la etapa
que según el tratado se debió superar en 2 años. El tratado estableció que el Mercosur sería una unión aduanera imperfecta por un plazo de 2 años y se perfeccionaría en un plazo de 2 años. Hasta el día de hoy, 30 años después, no se perfeccionó. Así que la verdad que dudo mucho que algo funcione. Estamos años luz por detrás de la Unión Europea, de la que deberíamos aprender, pero, pero si somos mezquinosos, como lo son los grandes países de la región, no vamos a poder hacer nunca nada. Imagínense que la Unión Europea durante mucho tiempo mantuvo algunos países cuyo Producto Interno Bruto es ínfimo, como por ejemplo Grecia, que nunca produjo nada, nunca aportó nada para la Unión Europea. Así que estos procesos de integración, o por lo menos los perfectos y los teóricos, los que se buscan, realmente tienen como característica que uno tiene que renunciar a sus derechos en pos de que funcione el bloque. Eso nunca sucedió en el Mercosur y creo yo que si alguna vez sucede va a tardar mucho todavía. Bueno, yo quiero dejar hasta acá por hoy, hasta la Constitución de 1870, la influencia de Alberti en esa Constitución, que, como les digo, es una constitución que nos impusieron los argentinos con el fin de anexarnos. Y bueno, esa fue la Constitución de 1870. A partir de ahí, como les dije, solamente con algunos ejemplos, adoptamos las leyes argentinas durante mucho tiempo. Y bueno, ya la otra parte de la legislación y el derecho constitucional paraguayo, vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver si lo hacemos de manera sincrónica o asincrónica. Ahí vamos a desarrollar las siguientes constituciones. Vamos a hablar brevemente también de la Guerra del Chaco, del efecto que tuvo la Guerra del Chaco y por supuesto de las dictaduras militares, la inestabilidad política, hasta llegar a la Constitución de 1967, la de Stroessner, y ya desde la siguiente clase empezaríamos a hablar de nuestra Constitución, la vigente, la de 1992. No sé si hay dudas o consultas. Ningún autor. Excelente. Bueno, detengo la grabación.